Tenía 8 años cuando mi padre lo perdió todo. La empresa que construyó durante 30 años fue robada en una reunión de accionistas que duró 8 minutos. 3 meses después, su corazón no resistió. Ahora estoy frente a la puerta de esa misma sala de juntas, con el violín de mi abuela y un plan que los destruirá a todos. Mi nombre es Valentina Romero, y esta es mi historia. La sala de espera del piso 42 olía a cuero caro y ambición. Las paredes eran de vidrio templado, y a través de ellas podía ver la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez donde yo acababa de mover mi primera pieza. Llevaba un vestido negro simple, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Solo yo, mi violín en su estuche gastado y 10 años de preparación condensados en este momento. La recepcionista me miraba con curiosidad apenas disimulada. Una chica con un estuche de violín no era exactamente el tipo de visita que Grupo Romero Duarte recibía. Antes se llamaba solo Romero Tech, pero eso fue antes de que Ismael Duarte, el hombre que mi padre consideraba su mejor amigo, orquestara el golpe perfecto. «Tengo una reunión con el señor Duarte», dije con voz tranquila. «Soy Valentina Romero». El apellido cayó como una piedra en agua quieta. La recepcionista parpadeó. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Romero? Como en Sebastián Romero, el fundador original de esta empresa. No esperé su respuesta. Caminé hacia las puertas dobles de caoba que conducían a la sala de juntas. Sabía que me dejarían entrar. Habían pasado 10 años construyendo su imperio sobre las cenizas del sueño de mi padre. La curiosidad sola los obligaría a recibirme. Las puertas se abrieron. Antes de continuar, déjanos en los comentarios. Si pudieras confrontar a alguien que te hizo daño, ¿qué le dirías? ¿Y desde qué país nos estás viendo? Adentro, 5 personas se giraron para mirarme. Los reconocía a todos, de las fotografías que había estudiado durante años, de los artículos que había recortado, de las investigaciones nocturnas que me habían quitado el sueño. Ismael Duarte, 55 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano que costaba más que 6 meses de renta. Sus ojos se estrecharon al verme. Podía ver las ruedas girando en su mente, tratando de ubicarme. Regina Costa, la CFO, 48 años, con un traje sastre gris y una mirada que podía congelar el infierno. Ella fue quien encontró las irregularidades contables que justificaron echar a mi padre de su propia empresa. Adrián Duarte, el hijo mimado de Ismael, 25 años, recién graduado de una universidad de élite gracias al dinero que robaron. Jugaba con un bolígrafo de oro, aburrido, como si mi presencia fuera una interrupción menor en su día. Y 2 más. Los abogados corporativos que habían blindado cada movimiento ilegal con papel sellado y cláusulas legales. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Adrián sin levantarse, con el tono de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran órdenes. Pero fue Ismael quien habló primero, y había algo en su voz, algo que podría haber sido miedo, o quizás solo reconocimiento. Valentina, la hija de Sebastián. Regina se puso rígida. Los abogados intercambiaron miradas. Han pasado 10 años, dijo Ismael, recuperando su compostura con la facilidad de un hombre que había mentido profesionalmente durante décadas. Lamento mucho lo de tu padre. Fue una tragedia. Un hombre brillante que lamentablemente tomó decisiones financieras cuestionables hacia el final. La mentira flotó en el aire entre nosotros, pulida y practicada. No vine aquí a escuchar revisiones de historia, dije, mi voz cortando limpiamente a través de su discurso preparado. Vine a hacer una oferta. Eso los tomó por sorpresa. Adrián se rió, un sonido desagradable. ¿Una oferta? ¿Qué podría ofrecernos una chica con un violín? Coloqué mi estuche sobre la mesa de conferencias. El golpe resonó en el silencio,
conocimiento, información y algo que necesitan desesperadamente en este momento. Regina se inclinó hacia adelante. No necesitamos nada de ti, ¿no? Saqué un folder delgado de mi bolso. Entonces supongo que la fusión con Castellón Industries está progresando sin problemas. Supongo que los 47 millones en pérdidas del último trimestre son solo un error contable. Supongo que el Departamento de Regulación Financiera no está investigando sus prácticas de adquisición. El silencio cambió de textura. Se volvió denso, peligroso. ¿Cómo sabes eso? La voz de Ismael había perdido su calidez fingida. Sonreí. No con alegría, sino con el filo de alguien que ha esperado 10 años para este momento. Porque durante los últimos 10 años, mientras ustedes celebraban su éxito, yo estuve aprendiendo, estudiando, preparándome. Y resulta que mi abuela, Marcela Romero, no era solo la madre de Sebastián Romero. Saqué otro documento. Este era más viejo, amarillento en los bordes, pero el sello legal era inconfundible. Ella fue socia fundadora de Romero Tech. Invirtió el capital inicial. Y según este documento, firmado y notarizado en 1995, ella posee el 15% de todas las acciones de la empresa original. Eso es imposible, espetó Regina. Revisamos todos los documentos. Revisaron los documentos que Sebastián Romero mantenía en la oficina. No revisaron los que guardaba en casa, los que mi abuela protegió durante 30 años. Ismael se puso de pie lentamente. Esos documentos no tienen validez legal después de tanto tiempo. Ah, pero sí la tienen, especialmente cuando nunca fueron oficialmente disueltos o transferidos, y especialmente cuando la heredera legal de esa participación, me señalé a mí misma, viene a reclamar lo que le pertenece. Los abogados ya estaban susurrando entre ellos, sus rostros pálidos. Antes de continuar dije, mi voz suave pero clara, déjanos en los comentarios. Si pudieras confrontar a alguien que te hizo daño, ¿qué le dirías? ¿Y desde qué país nos estás viendo? El silencio en la sala se extendió como niebla espesa. Podía ver los cálculos sucediendo detrás de los ojos de cada persona. Ismael Duarte no era tonto. No había llegado a donde estaba siendo impulsivo. Regina Costa tampoco. Eran depredadores corporativos, pacientes y meticulosos. Pero yo había tenido 10 años para estudiarlos, 10 años para aprender cada movimiento, cada táctica, cada debilidad. Digamos que esos documentos son legítimos, dijo Regina finalmente, sus palabras medidas con precisión quirúrgica. ¿Qué quieres exactamente? Quiero lo que es mío por derecho, respondí. Quiero un asiento en esta mesa, quiero acceso a los registros financieros completos y quiero que el nombre Romero vuelva a significar algo en esta empresa. Adrián se rió, pero sonaba forzado. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí después de 10 años y exigir? No estoy exigiendo, lo interrumpí. Estoy negociando. Hay una diferencia. Ismael levantó una mano, silenciando a su hijo. Explícate. Me senté tomándome mi tiempo. Este era el momento para el que me había preparado. Sé que la fusión con Castellón Industries vale 340 millones. Sé que sin ella, esta empresa no sobrevivirá otros 2 trimestres. Y sé que Castellón tiene una cláusula de moralidad en su contrato de fusión. Los ojos de Regina se entrecerraron peligrosamente. Continúa. Si cualquier irregularidad legal o financiera sale a la luz durante el proceso de debida diligencia, Castellón puede cancelar el acuerdo. Sin penalización. Dejé que eso se asentara. Ahora imaginen qué pasaría si la heredera legítima de una participación del 15% presentara una demanda judicial cuestionando la legitimidad de la adquisición original. Imaginen los titulares. Imaginen el escrutinio. «Nos estás extorsionando», dijo Regina con voz plana. «No, les estoy ofreciendo una solución». Saqué un tercer documento. «Esto es una propuesta de acuerdo.
Reconocen mi participación del 15%, me dan un asiento en la junta directiva y acceso completo a las operaciones de la empresa. A cambio, firmo los documentos de la fusión sin objeción. Castellón obtiene su empresa limpia, ustedes obtienen su dinero, y yo obtengo lo que mi padre construyó. Y si nos negamos, la voz de Ismael era peligrosamente suave. Entonces presento la demanda mañana a las 9 a.m. Los medios estarán allí. La historia de cómo Ismael Duarte traicionó a su mejor amigo y luego robó la empresa de su hija huérfana es el tipo de narrativa que los periodistas adoran. El rostro de Ismael se endureció. Por primera vez vi la máscara caer completamente. Tu padre era un soñador, un idealista que no entendía cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Mi padre era un visionario que confió en la persona equivocada. Él estaba llevando la empresa a la bancarrota con sus proyectos de fantasía. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. Alguien tenía que robarse 30 años de trabajo y llamarlo liderazgo. Mi voz no se elevó, pero cada palabra cortaba. Alguien tenía que falsificar irregularidades contables y presentarlas a la Junta. Alguien tenía que convocar una votación de emergencia cuando Sebastián Romero estaba en el hospital después de su primer ataque al corazón. Regina se puso de pie. Eso es una acusación seria que no puedes probar. ¿No puedo? Saqué mi teléfono. Hernán Montiel. El nombre les suena familiar. El color drenó del rostro de Ismael. Él fue contador senior de esta empresa durante 35 años. Trabajó con mi padre desde el principio. Y resulta que Hernán tiene memoria excelente y conciencia culpable. Deslicé el teléfono hacia el centro de la mesa. También tiene copias de los registros contables reales, los que muestran que no había irregularidades. Los que muestran exactamente cómo Regina manufacturó las pérdidas transfiriendo fondos a cuentas fantasma. Regina se quedó muy quieta, el tipo de quietud de un depredador decidiendo si atacar o huir. Hernán se jubiló hace 5 años, continué, pero antes de irse hizo copias. Las guardó, porque a diferencia de ustedes, él entendía la diferencia entre lealtad y complicidad. Esto es, comenzó uno de los abogados, ¿evidencia admisible en corte? Sí. ¿Suficiente para una investigación criminal? También sí. ¿Suficiente para destruir la fusión, sus reputaciones y posiblemente enviarlos a prisión? Absolutamente. Adrián se veía enfermo. Los abogados susurraban furiosamente. Regina permanecía inmóvil, pero podía ver su mente trabajando, buscando salidas. Ismael se sentó lentamente. Cuando habló, su voz había envejecido 10 años. ¿Qué garantía tenemos de que esto termina aquí? Mi palabra, la misma que mi padre les dio y que ustedes destruyeron. Lo miré directamente. Pero a diferencia de él, yo sé exactamente con quién estoy tratando. Necesitamos tiempo para considerar esto, dijo Regina. Tienen hasta mañana a las 8 a.m. Después de eso, los documentos se presentan automáticamente. Me puse de pie, recogiendo mi estuche de violín. Ah, y una cosa más. Me giré en la puerta. Mi padre murió creyendo que había fallado, que había decepcionado a su familia, que había perdido todo por lo que trabajó. Mi voz se quebró ligeramente, el único momento de emoción que me permití mostrar. Pasó sus últimos 3 meses destruido, no por la pérdida de dinero, sino porque creyó la mentira que ustedes construyeron tan cuidadosamente. Que él era incompetente, que había fallado. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Van a firmar esos papeles. Van a reconocer públicamente que Sebastián Romero fue un visionario cuya empresa fue robada. Y van a vivir sabiendo que la hija de 8 años a la que ignoraron creció para vencerlos en su propio juego. Salí sin esperar respuesta, pero escuché la voz de Ismael detrás de mí, apenas un susurro. Es igualita a él.
En el elevador, mis manos finalmente temblaron. 10 años de preparación, 10 años de rabia contenida, 10 años de tocar violín en las calles mientras estudiaba leyes corporativas en bibliotecas públicas por las noches. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que conocía bien. Documentos entregados a los medios como respaldo, listos para publicar si es necesario. H.M. Hernán Montiel. El contador que había amado a mi padre como a un hermano. El hombre que había pasado 5 años reuniendo evidencia, esperando el momento correcto. Sonreí. Las puertas del elevador se abrieron al vestíbulo. Afuera, la ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. El juego acababa de comenzar. La noche cayó sobre la ciudad como terciopelo negro, pero yo no podía dormir. Estaba sentada en el pequeño apartamento que compartía con mi abuela, el violín descansando sobre mis piernas, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana empañada. ¿Cómo te fue, mi niña? La voz de mi abuela era suave, cansada. Marcela Romero tenía 73 años, pero los últimos 10 habían sido especialmente duros con ella. Perder a su hijo, criar a su nieta con una pensión mínima, ver el imperio que ayudó a construir prosperar en manos de ladrones. Están asustados, dije. Pero asustados es diferente a derrotados. Ella se sentó a mi lado, sus manos arrugadas, pero firmes tomando las mías. Tu padre estaría orgulloso y aterrado a partes iguales. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo necesario. Hizo una pausa. Pero ten cuidado, Valentina. Gente como Ismael Duarte no llega a donde está aceptando la derrota con gracia. Tenía razón. Mi teléfono había estado sonando toda la tarde. Números bloqueados, mensajes anónimos, algunos amenazantes, otros ofreciendo acuerdos alternativos. Los ignoré todos. A las 11 p.m. el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconocí. El celular personal de Ismael Duarte. Contesté sin hablar. Valentina. Su voz sonaba diferente por teléfono, más humana de alguna manera, menos pulida. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Ya hablamos. No. Hablamos en una sala llena de abogados y posturas. Necesito hablar con la hija de mi viejo amigo. Dejaste de ser amigo de mi padre el día que falsificaste esos documentos. Silencio. Luego, sorprendentemente, tienes razón. Eso me detuvo. ¿Disculpa? Tienes razón, repitió. Lo que hicimos, lo que hice, fue traición. No hay otra palabra para ello. Respiró profundamente. Pero necesitas entender el contexto. No hay contexto que justifique. La empresa estaba quebrada, Valentina, verdaderamente quebrada. Tu padre había invertido todo en el proyecto Aurora, ¿lo recuerdas? Lo recordaba, un sistema de inteligencia artificial revolucionario que mi padre creía cambiaría la industria. Había hablado de ello durante meses antes de que todo colapsara. Aurora era brillante, continuó Ismael, adelantado 10 años a su tiempo, pero costó 40 millones que no teníamos. Los inversores estaban demandando. Los bancos amenazaban con ejecutar los préstamos. Teníamos 2 semanas antes de que todo colapsara. Así que decidiste robar la empresa en lugar de salvarla. Decidí salvar 300 empleos. Decidí proteger las familias que dependían de nosotros. Y sí, me dije a mí mismo que era lo correcto, incluso cuando sabía que era traición. Quería colgar. Quería no escuchar esto. Pero algo en su voz me mantuvo en línea. Tu padre era mi mejor amigo, dijo Ismael, y por primera vez escuché emoción real. Construimos esto juntos, cada tarde, cada riesgo, cada victoria. Pero Sebastián era un artista. Veía el futuro. Yo veía las hojas de balance. Y decidiste que tu visión importaba más. Decidí que sobrevivir importaba más, y odio quién me convertí haciendo esa elección. Pausa.
Pero mira lo que la empresa se convirtió. Aurora finalmente se desarrolló. Es la base de todo lo que hacemos ahora. Tu padre tenía razón. Solo necesitaba tiempo que no teníamos, y tú necesitabas sacarlo del camino para reclamar el crédito. Sí, la admisión fue simple, sin adornos. Después de que funcionó, después de que empezamos a ganar millones con su idea, cada día se volvió más fácil justificar lo que había hecho. Cada éxito enterraba la culpa un poco más profundo. Cerré los ojos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mereces la verdad. Y porque mañana, cuando firme esos papeles, quiero que sepas que no es solo porque me obligaste. Es porque finalmente tengo que enfrentar lo que hice. Eso no devuelve a mi padre. No, nada puede. Su voz se quebró ligeramente. Pero puedes tomar lo que construimos sobre su visión y convertirlo en algo que lo honre. Puedes ser mejor de lo que yo fui. Colgué sin responder. Mi abuela me miraba desde el sillón. ¿Qué dijo? La verdad. Finalmente, me sequé los ojos. Pero la verdad no cambia nada. Esa noche soñé con mi padre. Lo vi en su estudio, rodeado de planos y códigos, sus ojos brillando con esa pasión que siempre tuvo. En el sueño me miraba y decía: el futuro no se construye sobre venganza, mi niña, se construye sobre visión. Desperté a las 6 a.m. con claridad absoluta sobre lo que debía hacer. A las 7:30 a.m. estaba de vuelta en el edificio. Esta vez no fui sola. Hernán Montiel me acompañaba, un hombre de 67 años, con cabello blanco y ojos que habían visto demasiado, pero conservaban su bondad. ¿Estás segura de esto?, me preguntó en el elevador. No, admití, pero es lo correcto. Las puertas de la sala de juntas se abrieron exactamente a las 8 a.m. Todos estaban allí: Ismael, Regina, Adrián, los abogados. Pero había alguien más, un hombre mayor en traje oscuro que no reconocí. Este es Ernesto Castellón, dijo Ismael, CEO de Castellón Industries. Mi corazón se hundió. Habían traído a la otra parte de la fusión. Esto era un movimiento de poder. Pero Ismael levantó una mano. Antes de que pienses lo peor, él está aquí porque quise que escuchara esto directamente. Se puso de pie. Valentina Romero es la heredera legítima del 15% de esta empresa. Su abuela, Marcela Romero, fue socia fundadora. Y su padre, Sebastián Romero, fue el visionario detrás de cada innovación que hemos comercializado en la última década. El silencio era absoluto. La fusión procederá, continuó Ismael, pero con una condición. Valentina Romero obtiene no solo su asiento en la Junta, sino también el título de directora de innovación. Los proyectos abandonados de Sebastián serán revisados y refinanciados, y el nombre de la empresa volverá a ser Romero Tech. Regina se veía como si hubiera mordido limón. Adrián estaba rojo de furia, pero ninguno habló. Ernesto Castellón se acercó, extendiendo su mano. Su padre y yo fuimos compañeros de universidad, señorita Romero. Sebastián Romero era un genio. Es un honor finalmente hacer negocios con su familia nuevamente. Las piezas encajaron. Ismael no había traído a Castellón para intimidarme. Lo había traído porque Castellón había insistido. Hay una cosa más, dije, mi voz firme. Miré a Ismael directamente. Quiero la verdad pública. Un comunicado oficial que reconozca que las acusaciones contra Sebastián Romero fueron falsas. Que restaure su reputación. Ismael asintió lentamente. Ya está redactado. Se publicará esta tarde. Por primera vez en 10 años sentí que podía respirar completamente. Los documentos se firmaron en silencio ceremonial. Cada página que Ismael Duarte rubricaba era otra victoria, otro pedazo de justicia recuperada. Regina Costa firmó con mano tensa, su rostro una máscara de furia contenida. Los abogados procesaron papeles con eficiencia mecánica.
probablemente ya calculando cómo manejar las repercusiones legales. Pero fue Adrián Duarte quien rompió el silencio. «Esto es ridículo. Papá, no puedes simplemente regalarle la empresa a...» «¡Cállate!». La voz de Ismael cortó el aire como un látigo. «Por una vez en tu vida privilegiada, cállate y aprende». Adrián se hundió en su silla, atónito. Nunca había visto a su padre hablarle así. Ernesto Castellón observaba todo con interés académico. Cuando terminó la firma, se volvió hacia mí. «Señorita Romero, me gustaría invitarla a almorzar. Tengo historias sobre su padre que creo le gustaría escuchar». Acepté con un asentimiento. Pero primero, había algo que necesitaba hacer. «Necesito ver el archivo de Proyecto Aurora», dije. Regina levantó la vista bruscamente. «Esos archivos son propiedad confidencial. De una empresa de la que ahora soy parte, terminé. Y como futura directora de innovación, necesito acceso completo». Ismael asintió a Regina, que se veía como si quisiera protestar, pero se contuvo. «Hernán te mostrará dónde están los servidores de archivo». Hernán Montiel, que había permanecido silencioso durante toda la reunión, finalmente habló. «Será un placer». Mientras salíamos de la sala, escuché a Regina susurrarle a Ismael. «Esto va a destruir todo lo que construimos». «No», respondió Ismael en voz baja. «Va a completar lo que comenzamos». El archivo central estaba en el subsuelo del edificio, una sala refrigerada llena de servidores y cajas de documentos físicos. Hernán me guió a través del laberinto con la familiaridad de alguien que había pasado décadas navegándolo. «Tu padre solía pasar noches aquí», dijo Hernán, su voz teñida de nostalgia. «Decía que los números contaban historias y sabías escuchar». «¿Por qué te quedaste?», pregunté. «Después de lo que hicieron, ¿por qué no renunciaste?». Hernán se detuvo frente a una serie de archiveros antiguos. Alguien tenía que proteger la verdad. Alguien tenía que recordar. Sacó una llave de su bolsillo y, francamente, esperaba este día. Esperaba que alguien viniera a reclamar lo que fue robado. Abrió el cajón. Adentro, docenas de carpetas con el logo de Proyecto Aurora. Pero había algo más. Una caja de metal sellada con el nombre de mi padre escrito en su caligrafía característica. «Nunca pude abrirla», dijo Hernán. «Está codificada. Sebastián me dijo que solo la persona correcta sabría cómo». Tomé la caja con manos temblorosas. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos. En la parte superior había un teclado numérico digital, aún funcionando después de 10 años. Mi mente corrió a través de posibilidades. La fecha de nacimiento de mi padre, la fecha de fundación de la empresa, números que había visto en documentos. Entonces lo supe. Con dedos cuidadosos ingresé. 15-04-2007. Mi fecha de nacimiento. La caja se abrió con un clic suave. Adentro había una carta, una unidad USB y algo más. Una fotografía de nosotros tres. Mi padre, mi abuela y yo, de unos 6 años, sentada en sus hombros. Todos estábamos sonriendo. Fue tomada semanas antes de que todo colapsara. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Hernán puso una mano gentil en mi hombro y se alejó silenciosamente, dándome privacidad. Con manos temblorosas abrí la carta. La caligrafía de mi padre era inconfundible. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que he fallado. No en los negocios, eso no importa. Fallé en protegerte de las consecuencias de mi ambición. Proyecto Aurora fue mi mayor triunfo y mi mayor error. Era correcto, era brillante, era el futuro. Pero el futuro tiene un costo, y yo hice que otros lo pagaran. En esta USB están los archivos completos de Aurora. No la versión que la empresa comercializó, sino la verdadera visión. Un sistema de IA diseñado no para ganancias, sino para resolver problemas reales.
hambre, enfermedad, inequidad educativa. Ismael quería militarizarlo. Los inversores querían venderlo al mejor postor. Yo me negué. Por eso me quitaron todo. Pero no todo, Valentina. Te dejé esto, la visión pura, sin comprometer. Si algún día recuperas lo que construí, no uses esta tecnología para venganza. Úsala para lo que siempre estuvo destinada, hacer del mundo un lugar mejor. Perdóname por no ser más fuerte. Perdóname por rendirme cuando más me necesitabas. Pero nunca dudes de esto. Mi mayor logro no fue Aurora, no fue la empresa. Fuiste tú. Te amo más allá de las palabras, mi pequeña violinista. Papá, me dejé llorar. 10 años de dolor, rabia, determinación, todo fluyendo en ese momento. Lloré por la niña de 8 años que perdió a su héroe. Lloré por el padre que murió creyendo que había fallado. Lloré por los años robados y las promesas rotas. Cuando finalmente me sequé los ojos, inserté la USB en una de las estaciones de trabajo del archivo. Lo que vi me dejó sin aliento. Proyecto Aurora no era simplemente un sistema de IA, era una red completa diseñada para democratizar la tecnología educativa, plataformas de aprendizaje adaptativas que podían funcionar en regiones sin Internet confiable. Diagnósticos médicos accesibles para clínicas rurales, sistemas de optimización agrícola para pequeños granjeros. Mi padre no había estado construyendo un producto, había estado construyendo una revolución, y ahora estaba en mis manos. Hernán regresó después de un rato. ¿Encontraste lo que necesitabas? Encontré más que eso, dije, mi voz firme nuevamente. Encontré un propósito. Esa tarde, durante el almuerzo con Ernesto Castellón, le conté sobre Aurora, la versión real. Su reacción me sorprendió. Sebastián me habló de eso, dijo Ernesto, removiendo su café pensativamente. Años atrás, cuando aún estábamos en la universidad, siempre decía que la tecnología sin conciencia era solo otro tipo de arma. Ismael la convirtió exactamente en eso. Ernesto asintió. El sistema actual de Aurora se vende principalmente a gobiernos y corporaciones para análisis de datos y vigilancia. Rentable, sí. Ético, cuestionable. Quiero cambiarlo. Eso costará mucho. Y tendrás resistencia interna masiva. Me miró con curiosidad. ¿Estás preparada para esa pelea? Pensé en mi padre, en 10 años tocando violín en esquinas mientras estudiaba, en las noches que mi abuela saltaba comidas para pagar mis libros. He estado preparándome toda mi vida. Ernesto sonrió. Entonces Castellón Industries respaldará tu visión, no solo con capital, sino con distribución. Podemos llevar la verdadera Aurora a cada rincón de América Latina. ¿Por qué? Pregunté directamente. ¿Por qué ayudarme? Porque le debía a tu padre. Hace 20 años, cuando mi empresa casi colapsa, Sebastián me prestó dinero sin preguntas, sin contratos, solo confianza. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Nunca tuve la oportunidad de pagárselo, pero puedo pagártelo a ti. Extendió su mano. Socios. La estreché firmemente. Socios. Esa noche, de vuelta en nuestro pequeño apartamento, le conté todo a mi abuela. Ella escuchó en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Tu padre sabía, dijo finalmente. Siempre supo que si algo le pasaba, tú terminarías lo que él empezó. Por eso te enseñó violín. ¿Qué tiene que ver el violín con todo esto? Ella sonrió. ¿Qué es el violín sino 4 cuerdas y madera? Sin valor real, pero en las manos correctas crea belleza, crea emoción, cambia corazones. Tocó mi mejilla suavemente. Te enseñó que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces con ello. Esa noche, por primera vez en 10 años, saqué mi violín y toqué.
No en una esquina pidiendo monedas, no practicando escalas. Toqué una melodía que mi padre solía tararear mientras trabajaba, y en algún lugar, en el silencio entre las notas, sentí que finalmente estaba en casa. Mi primer día oficial como directora de innovación de Romero Tech fue como caminar en un campo minado diplomático. Los empleados me miraban con mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, abierta hostilidad. Era joven, era desconocida y había llegado como resultado de lo que algunos consideraban un golpe corporativo. Regina Costa me había asignado una oficina, pequeña, sin ventanas, en el extremo más lejano del piso de desarrollo. El mensaje era claro. Podrías tener un título, pero no tienes poder real. Decidí no moverme de allí, por ahora. Mi asistente asignada era una mujer de unos 30 años llamada Patricia Núñez, con mirada afilada y profesionalismo que ocultaba mal su desconfianza. Su agenda para hoy, dijo, colocando una tableta frente a mí. Reunión de equipo a las 10, revisión presupuestaria a las 2 y la junta directiva a las 4. Gracias, Patricia. Estudié la agenda. ¿Quién lidera actualmente el desarrollo de Aurora? Ella vaciló apenas perceptiblemente. Ese sería el equipo del doctor Navarro. Pero debería saber que no les va a gustar que los cuestione. Terminé. Estoy contando con ello. A las 10 a.m. exactas, entré a la sala de conferencias del Departamento de Desarrollo. 15 personas me miraron con diversos grados de interés. Al frente estaba el doctor Matías Navarro, 45 años, líder del proyecto Aurora desde que Ismael lo comercializó. Señorita Romero, dijo con cortesía fría, es un honor tenerla aquí. Doctor Navarro, tomé asiento. Entiendo que usted lideró la transformación de Aurora de concepto a producto comercializable. Correcto. Tomamos las ideas ambiciosas de su padre y las convertimos en tecnología funcional y rentable. La forma en que dijo ambiciosas me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su opinión de mi padre. Me gustaría ver los archivos originales del proyecto. Los diseños iniciales de Sebastián Romero. Esos archivos fueron archivados hace años. No tienen relevancia para... No le estoy pidiendo su opinión sobre su relevancia, doctor. Estoy solicitando acceso. El silencio se volvió tenso. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas incómodas. Como directora de esta división, tengo autoridad para... Con todo respeto, interrumpió Navarro, y el respeto en su voz era inexistente. Usted tiene un título que se le otorgó por razones que nada tienen que ver con calificaciones técnicas. Algunos de nosotros hemos dedicado décadas a este campo. Y algunos de nosotros, repliqué con voz tranquila pero cortante, hemos pasado años estudiando el trabajo fundacional que ustedes corrompieron para ganancias corporativas. Eso capturó su atención. Me puse de pie, conectando mi laptop al proyector. Proyecto Aurora fue diseñado como una plataforma de IA descentralizada, con 3 objetivos principales: educación accesible, diagnósticos médicos democratizados y optimización agrícola para pequeños productores. Abrí los archivos originales que mi padre había guardado en la USB. Las especificaciones técnicas llenaron la pantalla. Lo que ustedes comercializaron, continué, fue un sistema de análisis de datos que se vende principalmente para vigilancia corporativa y gubernamental. Efectivamente, convirtieron una herramienta de empoderamiento en una herramienta de control. Navarro se puso rojo. Eso es una simplificación absurda de... ¿Es incorrecto? Mi voz permaneció calmada. El 73% de sus contratos actuales son con agencias de seguridad y corporaciones que usan Aurora para monitoreo de empleados y análisis de consumidores. Solo el 12% va a instituciones educativas, y aún esas implementaciones son versiones tan diluidas que apenas cumplen la visión original.
Una mujer joven en la parte de atrás levantó la mano tímidamente. Yo en realidad estoy de acuerdo con la señorita Romero. Todas las cabezas se giraron. Soy Camila Torres, continuó, su voz ganando confianza. Desarrolladora junior. Estudié la tesis doctoral del doctor Romero en la universidad. Fue parte de por qué me uní a esta empresa. Pensé que estaríamos haciendo más. El mundo real requiere compromisos, dijo Navarro con desdén. El mundo real requiere coraje. Contraataqué. Mi padre lo tuvo. Ustedes optaron por el camino fácil. Navarro cerró su laptop con fuerza. Si no le gusta cómo desarrollamos tecnología aquí, señorita Romero, es libre de buscar empleo en otro lugar. Oh, no voy a ningún lado, doctor. Sonreí. Pero usted podría querer actualizar su currículum. La tensión en la sala era palpable. Patricia, en la esquina, parecía estar disfrutando esto más de lo que su profesionalismo debería permitir. La reunión presupuestaria a las 2 p.m. fue peor. Regina Costa presidía, rodeada de sus aliados financieros. Cuando propuse reasignar 15 millones del presupuesto de vigilancia corporativa hacia desarrollo de aplicaciones educativas, la sala estalló. Eso es el 30% de nuestro flujo de ingresos proyectado, dijo Regina con voz helada. Es el 30% de ingresos generados por comercializar una tecnología robada y pervertida, respondí. Cuidado con sus acusaciones, señorita Romero. No son acusaciones. Son hechos documentados que Ernesto Castellón y yo presentaremos en la próxima junta de accionistas. Eso la detuvo. El nombre Castellón tenía peso. Ernesto respaldó la fusión basándose en nuestra rentabilidad actual. Ernesto respaldó la fusión basándose en la promesa de que Romero Tech volvería a su misión original. Misión que, les recuerdo, fue la base de los documentos de incorporación originales firmados por mi abuela. Deslicé copias por la mesa. Legalmente, como socia fundadora original, ella tiene derecho a exigir que la empresa mantenga su propósito declarado. Eso es ley corporativa básica. Investigué. Miré directamente a Regina. Pueden luchar contra esto, perder tiempo y dinero en batallas legales, y probablemente perder, o pueden trabajar conmigo para hacer la transición suavemente. Regina me estudió con ojos calculadores. 15 millones es demasiado. 5, 12, 7, y eso es final. 10, o llevo esto a votación con los accionistas. Y créame, después del comunicado de prensa de esta tarde restaurando la reputación de mi padre, tengo mucha buena voluntad pública de mi lado. El comunicado. Se había publicado a la 1 p.m. exactamente. Declaración oficial de Ismael Duarte, admitiendo que las acusaciones contra Sebastián Romero fueron fabricadas, que su visión había sido correcta y que la empresa debía honrar su legado. Mi teléfono había estado sonando sin parar desde entonces. Solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo, antiguos empleados contactándome con historias sobre mi padre. Regina sabía que había perdido esta ronda. 10 millones. Pero quiero supervisión completa de cómo se gastan. Acepto supervisión de una firma auditora independiente. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Hecho. La junta directiva a las 4 p.m. fue sorprendentemente tranquila. Ismael Duarte presidió y su presencia mantuvo a todos en línea. Presenté mi plan para Aurora 2.0, una plataforma de código abierto que cumpliría la visión original de mi padre mientras generaba ingresos sostenibles a través de servicios de implementación y soporte. Las organizaciones sin fines de lucro y gobiernos de países en desarrollo obtendrán acceso gratuito, expliqué. Corporaciones y gobiernos de países desarrollados pagarán por licencias premium y soporte personalizado. Eso es el modelo freemium, observó uno de los directores. Arriesgado. Es el modelo que usa el 60% de las startups tecnológicas exitosas actuales, respondió Camila Torres, quien había pedido estar presente.
Y según mis proyecciones, podría generar más ingresos a largo plazo que el modelo actual, más reputación de marca positiva. Las cabezas asintieron lentamente. Incluso los escépticos no podían ignorar números sólidos. Cuando la votación se llamó, pasó 8-3. Regina fue uno de los 3 votos en contra, junto con 2 de sus aliados. Pero había ganado. Después, Ismael me pidió que me quedara. «Hiciste bien hoy», dijo cuando estuvimos solos. «Mejor de lo que esperaba». «¿Esperabas que fracasara?» «Esperaba que te rendieran. La mayoría de la gente lo hace cuando enfrentan resistencia institucional». Me miró con algo que podría haber sido respeto. «Pero tú no eres la mayoría de la gente. Eres la hija de Sebastián Romero. Y ahora todos lo saben», asintió. El comunicado ha generado reacciones. Algunas positivas, otras no. Regina está furiosa. Adrián está humillado. Varios clientes corporativos están preocupados por cambios de dirección. ¿Te arrepientes? Todos los días, dijo simplemente. Pero el arrepentimiento sin acción es solo autoindulgencia. Se levantó para irse, luego se detuvo. Tu padre solía tocar música mientras trabajaba. Decía que le ayudaba a pensar. Lo sé, yo hago lo mismo. Lo sé, repitió con una sonrisa triste. Te he escuchado. Las paredes aquí son más delgadas de lo que piensas. Y con eso se fue. Esa noche saqué mi violín en mi pequeña oficina sin ventanas y toqué. No para pensar, sino para celebrar. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. 3 semanas después, Aurora 2.0 estaba en desarrollo activo. Había formado un equipo pequeño pero dedicado. Camila Torres como desarrolladora líder, 2 ingenieros junior que compartían la visión de mi padre y, sorprendentemente, un aliado inesperado. Su nombre era Gabriel Ortiz, 52 años, vicepresidente de operaciones que había trabajado con mi padre en los primeros días. Me había contactado después del comunicado de prensa. Renuncié cuando echaron a Sebastián, me explicó durante nuestro primer café. No pude quedarme y ver cómo destruían su trabajo. Pero he seguido a la empresa desde entonces, esperando el momento correcto para volver. Y este es el momento correcto. Tú eres el momento correcto. Me mostró una carpeta vieja. Guardé copias de todo, propuestas que Sebastián presentó y fueron rechazadas. Contratos que Ismael canceló. Socios potenciales que fueron descartados porque no eran lo suficientemente rentables. Los documentos eran oro. Mostraban claramente cómo, sistemáticamente, cada decisión después de la salida de mi padre había sido diseñada para maximizar ganancias a corto plazo mientras abandonaba la visión a largo plazo. «Necesito que vuelvas», dije. «La empresa necesita gente que recuerde lo que se suponía que debíamos ser». Gabriel sonrió. «Ya preparé mi carta de renuncia en mi trabajo actual». Pero no todo era progreso. Regina Costa estaba sistemáticamente bloqueando mis iniciativas donde podía. Presupuestos retrasados, aprobaciones de personal perdidas, reuniones programadas en conflicto con las mías. Era guerra burocrática, y ella era maestra en el campo. «Necesitas aliados en la Junta», me aconsejó Gabriel. «Regina controla 3 votos directamente, influye en 2 más. Ismael es neutral ahora, tratando de mantenerse al margen del conflicto diario. ¿Qué hay de los otros directores? 5 son independientes, técnicamente, pero tienen intereses en los contratos actuales. Cambiar la dirección de la empresa amenaza sus dividendos. Dinero, siempre volvía al dinero. ¿Y si les mostrara que Aurora 2.0 puede ser más rentable?» Gabriel se reclinó. «Puedes probarlo. Dame un mes». Trabajé 16 horas al día durante las siguientes 4 semanas. Camila y el equipo construyeron un prototipo funcional de la plataforma educativa Aurora.
Yo construí el modelo de negocios. Contacté a ministerios de educación en 5 países latinoamericanos. Les ofrecí acceso beta gratuito a cambio de datos de implementación. Todos aceptaron. Contacté a 3 corporaciones tecnológicas grandes ofreciendo licencias premium para sus programas de capacitación interna. 2 respondieron con interés. Y luego hice algo que Regina no esperaba. Llevé el caso directamente al público. Con la ayuda de Hernán Montiel y sus contactos en medios, organizamos una demostración pública de Aurora 2.0 en una escuela de bajos recursos en el centro de la ciudad. Invitamos a prensa, a inversores potenciales y, crucialmente, a los 5 directores independientes de la Junta. El día de la demostración, 40 niños de entre 8 y 12 años usaron las tabletas que habíamos provisto, accediendo a lecciones personalizadas de matemáticas, ciencias y literatura. La IA de Aurora adaptaba el contenido en tiempo real, basándose en el nivel de comprensión de cada estudiante. Uno de los niños, un chico de 10 años llamado Mateo, había estado reprobando matemáticas toda su vida. En 30 minutos con Aurora, completó exitosamente problemas que su maestra dijo que nunca había podido resolver antes. Es como si finalmente me explicara de una manera que tiene sentido, dijo Mateo, sus ojos brillando con el tipo de emoción que solo viene del descubrimiento. Las cámaras capturaron todo. La maestra llorando de alegría, los padres abrazando a sus hijos, los directores de la Junta intercambiando miradas pensativas y Regina Costa, parada al fondo, viendo su narrativa de proyecto no rentable desmoronarse en tiempo real. El video se volvió viral esa noche, no de la manera superficial de Internet, sino viral, real. Noticias nacionales lo cubrieron. Políticos lo compartieron, educadores lo celebraron. Para la mañana teníamos solicitudes de 23 países para programas piloto y 3 corporaciones tecnológicas ofreciendo contratos de licencia premium por un total de $85 millones. Había probado el modelo de negocios, había probado el impacto social, había probado que la visión de mi padre no solo era noble, era viable. La Junta llamó a reunión de emergencia. Regina atacó inmediatamente. Esto fue un truco publicitario, números inflados por cobertura mediática temporal. Esto fue validación de mercado, contraataqué, y los contratos sobre la mesa son reales, verificados por nuestro departamento legal. Uno de los directores independientes, una mujer de unos 60 años, llamada doctora Sánchez, levantó la mano. He revisado las proyecciones. Si esto escala como sugiere la señorita Romero, estamos viendo potencial de ingresos que supera nuestro modelo actual en un 40% para el tercer año. Proyecciones optimistas, desestimó Regina. Proyecciones conservadoras, corrigió Gabriel Ortiz, presentando hojas de cálculo. Incluyen tasas de adopción del 60%, cuando históricamente plataformas educativas similares ven 75-80% en mercados desatendidos. El debate continuó durante 2 horas, números contra números, visión contra pragmatismo, hasta que Ismael Duarte, quien había permanecido silencioso, finalmente habló. Hace 10 años, tomé una decisión. Pensé que estaba salvando la empresa. En retrospectiva, solo estaba salvando mi versión de ella. Miró alrededor de la mesa. Sebastián Romero vio el futuro. Yo vi las hojas de balance, y resulta que el futuro era más rentable de lo que mi miedo me permitió ver. Se volvió hacia Regina. Tu modelo ha funcionado. Nos hizo dinero, pero también nos hizo cómplices de sistemas que explotan en lugar de empoderar. Es tiempo de elegir qué legado queremos. La votación fue 9-2. Solo Regina y su aliado más cercano votaron en contra. Aurora 2.
El cero fue aprobada para lanzamiento completo con presupuesto de $50 millones para el primer año. Después de la reunión, encontré a Ismael en su oficina. Gracias, dije simplemente. No me agradezcas. Voté por el modelo de negocios, no por sentimentalismo. Aún así. Él giró su silla hacia la ventana mirando la ciudad. Regina va a renunciar, probablemente dentro de la semana. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que yo haría si hubiera perdido así. Hizo una pausa. Ella no es mala persona, Valentina. Solo está casada con una forma de hacer negocios que el mundo está superando. ¿Y Adrián? Ismael suspiró. Mi hijo necesita aprender que el éxito se gana, no se hereda. Estoy enviándolo a manejar nuestras operaciones en Chile por 2 años. Lejos de mi sombra, lejos de las expectativas. Veremos si encuentra su propio camino. Eso es inesperadamente sabio. Soy viejo, no estúpido. Me miró. Tu padre me habría odiado por lo que hice, pero creo que estaría orgulloso de quien te convertiste a pesar de ello. O por causa de ello, dije en voz baja. Esa noche, mi abuela y yo celebramos con una cena simple en nuestro apartamento. Pan casero, sopa de verduras y una botella de vino barato que sabía a victoria. Tu padre solía decir que el cambio real no viene de arriba hacia abajo, dijo ella. Viene de los márgenes hacia el centro, de los que todos ignoraron, como una niña con un violín. Ella sonrió, exactamente como una niña con un violín. Levanté mi copa. Por papá, por Sebastián, repitió ella, sus ojos brillando. El soñador que plantó semillas sabiendo que nunca vería el bosque. Bebimos en silencio, y en algún lugar, en el espacio entre recuerdo y promesa, sentí la presencia de mi padre. No como pérdida, sino como legado. La batalla estaba ganada, pero el trabajo apenas comenzaba. 6 meses después del lanzamiento de Aurora 2.0, Romero Tech era una empresa diferente. No solo en números, aunque esos eran impresionantes. 34 países implementando nuestras plataformas educativas, 156 millones en nuevos contratos y una valoración de mercado que había crecido un 220%. Pero el cambio real estaba en la cultura. Empleados que antes arrastraban los pies, ahora llegaban temprano, entusiasmados por proyectos que importaban. El departamento de desarrollo se había triplicado en tamaño, atrayendo talento que quería ser parte de algo significativo, no solo rentable. Patricia, mi asistente, se había convertido en mi mano derecha y, sorprendentemente, en amiga. Tienes 12 solicitudes de entrevistas esta semana, me informó una mañana. Forbes, TechCrunch y un documental sobre innovación social. Rechaza Forbes y TechCrunch. Acepta el documental si pueden filmar en las escuelas, no en la oficina. Ella sonrió. Ya conocía mi política. Si no mostraba el impacto real, no valía mi tiempo. Pero el éxito trae nuevos desafíos. Con nuestra expansión rápida, comenzaron a aparecer competidores. 3 empresas grandes lanzaron sus propias plataformas de impacto social, obviamente diseñadas para capturar el mercado que habíamos abierto. Son imitaciones superficiales, desestimó Camila durante nuestra reunión semanal de desarrollo. Sin el núcleo de IA, adaptativa real. Solo marketing. El marketing funciona, observó Gabriel, especialmente cuando tienes presupuestos publicitarios 10 veces mayores que el nuestro. Tenía razón. Estábamos siendo superados en medios, aunque nuestro producto era superior. Necesitábamos algo que nos diferenciara permanentemente. ¿Qué tal si hacemos lo que nadie espera? Dije lentamente, una idea formándose. ¿Qué tal si hacemos Aurora completamente código abierto? El silencio llenó la sala. Eso es, comenzó Gabriel. Radical, terminó Camila. Y brillante. Si abrimos el código, cualquiera puede auditarlo, mejorarlo, adaptarlo. Se convierte en un estándar de industria,
no solo un producto. También significa que competidores pueden usarlo, advirtió Gabriel. Que lo usen, dije. No estamos vendiendo código. Estamos vendiendo implementación, soporte y experiencia. Y nadie conoce a Aurora como nosotros. Era arriesgado. Era no convencional. Era exactamente el tipo de movimiento audaz que mi padre habría hecho. La propuesta fue a la Junta la siguiente semana. Para mi sorpresa, Ismael la apoyó inmediatamente. Código abierto crea ecosistemas. Ecosistemas crean dependencia. Dependencia crea ingresos sostenibles a largo plazo. La votación pasó 10-1. Regina había renunciado 3 meses atrás, como Ismael predijo. Su reemplazo, un CFO progresista de una compañía de software europeo, entendía el valor del código abierto. El anuncio del código abierto de Aurora generó ondas en la industria tecnológica. Algunos nos llamaron locos, otros nos llamaron visionarios, pero los que importaban, educadores, desarrolladores, activistas sociales, nos llamaron héroes. En 3 meses, 1.200 desarrolladores de 67 países habían contribuido mejoras al código. Aurora se volvió más robusto, más adaptable, disponible en 34 idiomas. Y nuestro negocio de servicios explotó. Organizaciones querían la versión oficial implementada por la gente que la diseñó. Los contratos se multiplicaron. Pero más importante que los números era el impacto. Recibía emails semanalmente de maestros, estudiantes, padres, historias de niños que habían descubierto amor por el aprendizaje, comunidades rurales accediendo a educación de calidad por primera vez. Un email en particular me llegó al corazón. Señorita Romero, soy maestra en un pueblo remoto de Perú. Por 30 años he visto a niños brillantes limitados por falta de recursos. Este año, con Aurora, vi a una niña de 9 años enseñarse a sí misma cálculo avanzado. Me recordó por qué me hice maestra. Gracias por recordarnos que la tecnología puede ser una herramienta de liberación, no de control. Profesora Mercedes Quispe. Imprimí ese email y lo colgué en mi oficina. En los días difíciles, cuando las hojas de cálculo y los contratos amenazaban con ahogar el propósito, lo releía. Un año después de tomar mi posición, la Junta me ofreció el puesto de CEO. Ismael había decidido retirarse, queriendo pasar sus últimos años activos, deshaciendo algunos daños, como lo puso. No estoy lista, le dije honestamente. Nadie está listo para liderar hasta que lo hace, respondió. Tu padre no estaba listo cuando fundó esta empresa a los 27. Simplemente estaba comprometido. Y si fallo, fallarás. Todos lo hacemos. Me miró con calidez genuina. Pero fracasarás mientras intentas hacer lo correcto. Eso es más valioso que tener éxito haciéndolo fácil. Rechacé el título de CEO, no porque no lo quisiera, sino porque no lo necesitaba. En su lugar propuse una estructura de liderazgo colaborativo. Gabriel como CEO, enfocado en operaciones. Camila como CTO, liderando desarrollo técnico. Yo como directora de visión e impacto, asegurando que nunca perdiéramos de vista nuestro propósito. La Junta, sorprendentemente, aprobó. Estábamos creando un modelo nuevo de liderazgo corporativo. Uno donde el poder se compartía, donde diferentes fortalezas se honraban, donde el ego cedía al propósito. En el segundo aniversario de mi entrada a la empresa, organizamos un evento especial, no en una sala de juntas corporativa, sino en la misma escuela donde habíamos hecho nuestra primera demostración. Invitamos a todos, empleados, socios, inversionistas, prensa, pero más importante, invitamos a los usuarios. Maestros, estudiantes, padres, la gente cuyas vidas Aurora estaba realmente cambiando. Mateo, el niño que había brillado en esa primera demostración, ahora tenía 12 años. Subió al escenario tímidamente. Antes de Aurora, pensaba que era tonto, dijo con voz clara.
Ahora sé que solo aprendía diferente. Ahora quiero ser ingeniero y crear cosas que ayuden a otros niños como yo. No había ojo seco en el auditorio. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario con mi violín. Mi padre siempre decía que la tecnología sin alma es solo código. Levanté el instrumento, así que antes de hablar, voy a tocar. Toqué la melodía que mi padre solía tararear, simple, bella, llena de esperanza. Cuando terminé, el aplauso fue atronador. Pero más que el aplauso, vi rostros. Rostros que entendían que esto no era solo negocios, era un movimiento, una revolución silenciosa en cómo pensábamos sobre tecnología, educación y responsabilidad corporativa. Hace 2 años, comencé cuando el silencio regresó. Entré a una sala de juntas con un violín y un plan. Quería vengarme, quería justicia, quería que el mundo supiera lo que le habían hecho a mi padre. Hice una pausa. Obtuve todo eso. Pero en el camino descubrí algo más importante. La mejor venganza es hacer realidad los sueños que intentaron enterrar. Miré al público. Aurora 2.0 no es mi logro. Es el logro de cada desarrollador que contribuyó código, de cada maestro que creyó en sus estudiantes, de cada padre que se negó a aceptar que las limitaciones económicas significaran limitaciones educativas. Y más que nadie, mi voz se quebró ligeramente. Es el logro de un soñador llamado Sebastián Romero, quien vio un futuro mejor y nos dio las herramientas para construirlo. El aplauso esta vez fue diferente. No era celebración de un triunfo, era reconocimiento de un legado. Esa noche, mi abuela y yo nos sentamos en el balcón de nuestro pequeño apartamento. Nos habíamos mudado a uno más grande 6 meses atrás, pero ella había insistido en permanecer en el mismo edificio. Las raíces importan, había dicho. Tu padre estaría muy orgulloso, dijo suavemente, su mano arrugada sosteniendo la mía. Lo hice por él. No, mi niña. Lo hiciste por la persona que él te enseñó a ser. Las luces de la ciudad brillaban bajo nosotras. En algún lugar allá afuera, niños estaban aprendiendo con Aurora. Maestros estaban descubriendo nuevas formas de enseñar. Padres estaban viendo a sus hijos alcanzar potenciales que pensaron imposibles. Y en el cielo, entre las estrellas, imaginé a mi padre sonriendo, no porque había ganado, sino porque había transformado la pérdida en legado, el dolor en propósito y la venganza en victoria que elevaba a todos. 3 años después de mi entrada a Romero Tech, la empresa ya no se parecía en nada a la entidad corporativa que había sido. Habíamos descentralizado las operaciones, abriendo oficinas en 8 países, cada una liderada por equipos locales que entendían las necesidades específicas de sus comunidades. Aurora había evolucionado más allá de educación. Ahora incluía módulos de salud pública, permitiendo diagnósticos preliminares en áreas sin acceso a médicos. Módulos agrícolas que ayudaban a pequeños granjeros optimizar cultivos. Incluso un módulo de microfinanzas que conectaba emprendedores de bajos ingresos con inversores de impacto. Pero con el crecimiento vinieron nuevos desafíos, desafíos que no podía haber anticipado. Un martes por la mañana, Patricia entró a mi oficina con expresión tensa. Tenemos un problema grande. Me mostró un artículo de un sitio de noticias tecnológicas. Romero Tech enfrenta acusaciones de explotación de datos en mercados emergentes. Mi estómago se hundió. Leí rápidamente. Un grupo de activistas digitales en África argumentaba que Aurora estaba recopilando datos sensibles de usuarios en países con leyes de privacidad débiles, potencialmente exponiéndolos a vigilancia gubernamental. Esto es falso, dije inmediatamente. Diseñamos Aurora específicamente para minimizar recopilación de datos. Todo el procesamiento es local. Lo sé, dijo Patricia. Pero la narrativa se está extendiendo. Twitter,
Reddit, incluso algunos medios legítimos están recogiendo la historia. Llamé a Camila inmediatamente. ¿Hay alguna forma de que nuestro código esté recopilando datos que no conocemos? Imposible. Es código abierto. Miles de personas lo han revisado. Hizo una pausa. A menos que... Espera. ¿Qué? Algunas implementaciones gubernamentales están usando versiones modificadas de Aurora. Técnicamente tienen derecho bajo la licencia de código abierto, pero si agregaron capas de vigilancia, el problema era más sutil de lo que pensaba. No era que nosotros estuviéramos explotando datos, era que algunos gobiernos estaban usando nuestra plataforma abierta como base para sus propios sistemas de vigilancia. Necesitamos responder, dije, públicamente y técnicamente. Esa tarde publiqué una declaración personal en video, no en el sitio de la empresa, en mi cuenta personal, sin filtros corporativos, sin relaciones públicas pulidas. Solo yo, en mi oficina, hablando directamente a la cámara. Mi nombre es Valentina Romero. Hace 3 años entré a Romero Tech con un propósito: honrar la visión de mi padre de tecnología que empodera, no explota. Recientemente han surgido preocupaciones de que Aurora podría estar siendo usada para vigilancia. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Quiero ser absolutamente clara. La versión central de Aurora, el código que mantenemos y distribuimos, no recopila datos identificables. Punto. Pero porque es código abierto, otros pueden modificarla. Y algunos gobiernos han hecho precisamente eso. Me incliné hacia adelante. Esto me indigna, nos indigna como empresa, y vamos a hacer algo al respecto. A partir de hoy, estamos lanzando Aurora Shield, una herramienta gratuita que permite a usuarios de cualquier implementación de Aurora verificar exactamente qué datos están siendo recopilados y a dónde van. Transparencia total. El video se volvió viral en horas. No porque fuera pulido o perfecto, sino porque era honesto. Y porque por una vez, una empresa tecnológica admitía un problema y ofrecía una solución real, no solo disculpas vacías. Pero la crisis expuso una tensión más profunda dentro de la empresa. Durante nuestra reunión de liderazgo semanal, Gabriel expresó preocupaciones que se había estado conteniendo. Valentina, admiro tu compromiso con la transparencia, pero cada vez que abrimos más nuestro código, perdemos ventaja competitiva. Eventualmente, ¿qué nos diferenciará? Nuestros valores, respondí de inmediato. Los valores no aparecen en hojas de balance, no, pero aparecen en lealtad de clientes, retención de empleados y sostenibilidad a largo plazo. Miré alrededor de la mesa. Si nuestra única ventaja es tener código secreto, entonces no tenemos ventaja real. Cualquiera con recursos puede copiarnos. Pero si nuestra ventaja es confianza, integridad y genuino compromiso con el impacto, eso es imposible de replicar. Camila asintió. Los datos de usuario lo confirman. Organizaciones eligen nuestra implementación específicamente porque confían en nosotros, no solo en la tecnología. Pero esa confianza es frágil, advirtió Gabriel. Una crisis mal manejada y... Por eso la manejamos bien, lo interrumpí. Por eso somos transparentes. Por eso cuando cometemos errores, los admitimos y los corregimos. La tensión en la sala era palpable. Gabriel no estaba equivocado. La sostenibilidad financiera importaba, pero tampoco estaba dispuesta a comprometer los principios que nos habían traído aquí. Propongo esto, dije finalmente. Hagamos una auditoría completa. Evaluemos cada aspecto de nuestro modelo de negocios. Si hay formas de ser más financieramente sólidos, sin comprometer valores, las implementamos. Pero si el único camino a mayores ganancias requiere compromisos éticos, no lo tomamos. Gabriel consideró esto. ¿Y si la auditoría muestra que no podemos mantener ambos valores y viabilidad?
Entonces encontramos inversores que valoren el impacto a largo plazo sobre dividendos a corto plazo. Miré directamente a cada persona en la sala. O creamos un nuevo modelo completamente, pero no nos convertimos en lo que combatimos. La auditoría tomó 3 meses. Trajimos consultores externos, firmas de análisis financiero, expertos en modelos de negocios sostenibles. Los resultados fueron complejos. Sí, podríamos ser más rentables con ciertas estrategias. Cerrar código parcialmente, cobrar más a países en desarrollo, reducir presupuesto de impacto social, pero también mostraron algo más. Empresas construidas sobre confianza y valores tenían tasas de supervivencia 40% mayores a largo plazo. Empleados 60% más productivos. Clientes con tasas de retención 80% más altas. El modelo funciona, resumió el consultor principal. Solo es contraintuitivo porque la mayoría de las empresas optimizan para el trimestre siguiente, no para la década siguiente. Gabriel leyó el informe 2 veces. Cuando terminó, me miró con algo que podría haber sido disculpa o respeto. Tenías razón. Y yo estaba operando desde miedo, no desde datos. El miedo es válido, dije. Hemos apostado todo a una forma diferente de hacer negocios. Es normal preocuparse. Pero la preocupación no puede volverse cobardía. Se levantó, extendiendo su mano. Voto por mantener el curso. Con plena confianza esta vez, no solo esperanza cautelosa. 6 meses después, Aurora Shield había sido descargada 3.4 millones de veces. 2 gobiernos que habían estado usando versiones modificadas de vigilancia enfrentaron protestas públicas y fueron forzados a revertir sus sistemas. Y Romero Tech reportó su trimestre más rentable aún, no a pesar de nuestros principios, sino por causa de ellos. Durante la llamada de ganancias con inversionistas, uno preguntó: «Señorita Romero, ¿cuál es su proyección de crecimiento para los próximos 5 años? Honestamente, no sé, respondí, porque no optimizamos para crecimiento, optimizamos para impacto sostenible. El crecimiento es un efecto secundario. Hubo silencio en la línea. Luego, un inversionista de capital de riesgo rió. Esa es la respuesta más refrescantemente honesta que he escuchado en 30 años en esta industria. Y la razón exacta por la que seguimos invirtiendo. Esa noche saqué mi violín por primera vez en semanas. Los últimos meses habían sido caóticos y la música había sido sacrificada en el altar de las crisis. Toqué la melodía de mi padre, pero esta vez añadí algo nuevo: improvisación. Notas que no estaban en la partitura original, pero que se sentían correctas. Mi abuela escuchaba desde su sillón favorito. «Estás cambiando su canción. Estoy completándola», corregí. Él empezó la melodía. «Yo estoy añadiendo los siguientes movimientos». Ella sonrió. «Así es como debería ser. Los hijos no repiten a sus padres, los honran construyendo sobre lo que dejaron». Continué tocando mientras las luces de la ciudad brillaban afuera. En algún lugar, en algún salón de clases, una niña como yo estaba aprendiendo algo que cambiaría su vida. Y eso, decidí, era éxito más verdadero que cualquier cifra de ganancias podría medir. 5 años después de entrar por primera vez a esa sala de juntas, Romero Tech había sido completamente transformada. No solo en su misión o cultura, sino en su estructura fundamental. Nos habíamos convertido en una corporación de beneficio público, modificando legalmente nuestros estatutos para balancear obligaciones con accionistas con responsabilidades hacia empleados, comunidad y planeta. Era oficial ahora. No podíamos ser forzados legalmente a priorizar ganancias sobre propósito. Mi padre habría estado orgulloso, pero la transformación más profunda no era corporativa, era personal. Una tarde de octubre recibí un email inesperado. El asunto decía: de parte de alguien que debió haber hablado hace años. El remitente era Adrián Duarte.
Lo abrí con curiosidad. Adrián había pasado los últimos 4 años en Chile, lejos de la oficina central, construyendo las operaciones latinoamericanas desde cero. Nos habíamos comunicado profesionalmente, pero nunca personalmente. Valentina, no soy bueno con las palabras, así que seré directo. Pasé mis primeros 25 años creyendo que el éxito era algo que se heredaba, no algo que se ganaba. Cuando llegaste, te vi como una amenaza, alguien que exponía cuán poco había hecho realmente con las oportunidades que se me habían dado. Estos 4 años en Chile me cambiaron. Trabajar con comunidades que tienen tan poco pero logran tanto. Ver el impacto real de Aurora en niños que no tienen las ventajas que yo tuve, me hizo replantear todo. Mi padre construyó un imperio sobre la visión de tu padre. Yo pasé años viviendo en ese imperio sin entender su costo. Tú llegaste y lo reclamaste, no con rabia, sino con propósito. Supongo que estoy diciendo, tenías razón. Sobre todo, y lamento haber sido parte del problema en lugar de la solución. No espero perdón, solo quería que supieras que finalmente entiendo. Adrián. Leí el email 3 veces. La sinceridad era innegable. Esto no era una disculpa corporativa pulida, era cruda, honesta, humana. Respondí simplemente, el perdón no es algo que das una vez, es algo que eliges cada día. Empecemos desde aquí. 2 semanas después, Adrián regresó a la oficina central para la reunión anual de toda la empresa. Cuando nos vimos, hubo un momento de torpeza, luego él extendió su mano. Gracias por responder, la estreché, gracias por crecer. Esa fue toda la conversación que necesitamos. A veces, las disculpas más significativas son las más breves. La reunión anual era diferente este año. Habíamos decidido hacerla pública, transmitida en vivo para cualquiera que quisiera ver. Transparencia radical, lo llamábamos. Gabriel abrió con actualizaciones operacionales, 89 países usando Aurora, 47 millones de usuarios activos, 890 millones en ingresos anuales, con 70% reinvertido en desarrollo de impacto. Camila presentó nuevas innovaciones. Módulos de salud mental para adolescentes, herramientas de adaptación climática para comunidades vulnerables, plataformas de preservación de lenguas indígenas. Cuando llegó mi turno, subí al escenario sin notas preparadas. Solo yo y mi violín. Hace 5 años comencé. Llegué aquí creyendo que justicia significaba venganza, que honrar a mi padre significaba castigar a quienes lo lastimaron. Miré al público. Empleados, socios, incluso Ismael Duarte sentado discretamente en la parte de atrás. Estaba equivocada. Justicia no es venganza, es restauración. Es tomar lo que fue roto y rehacerlo más fuerte. Levanté mi violín. Este instrumento perteneció a mi abuela. Ella lo tocó durante 40 años. Tiene grietas, raspaduras, cicatrices de décadas de uso. Los expertos dirían que está dañado, que debería ser reemplazado. Pasé el arco suavemente sobre las cuerdas. El sonido que emergió era rico, profundo, más hermoso por todas sus imperfecciones. Pero las grietas no destruyen la música, la profundizan, le dan carácter. Bajé el violín. Romero Tech estaba roto, no por fallas técnicas o desafíos de mercado. Estaba roto porque olvidó por qué existía, olvidó que la tecnología sin propósito es solo código, y los negocios sin alma son solo números. Caminé al borde del escenario. Estos 5 años no fueron sobre reparar una empresa. Fueron sobre recordar qué significa construir algo que importa, y lo hicimos juntos. Cada empleado que eligió quedarse cuando era más fácil irse, cada desarrollador que contribuyó código sin esperar pago, cada usuario que confió en nosotros con sus datos, su educación, su futuro. Mi voz se quebró ligeramente. Mi padre no vivió para ver esto, pero su sueño sí vive. En cada niño que aprende algo nuevo con Aurora, en cada maestra que recupera su pasión.
en cada comunidad que recibe herramientas para su propio empoderamiento. El silencio en el auditorio era absoluto. Así que cuando preguntan cuál es nuestro objetivo para los próximos 5 años, mi respuesta es simple: más impacto, más alcance, más vidas cambiadas. No porque queramos ser la empresa más grande, sino porque queremos ser la empresa que más importa. Levanté mi violín una vez más, y ahora quiero tocar algo. No una canción de mi padre, sino una que escribí. Se llama La Sinfonía Inacabada. Porque el trabajo nunca está terminado. Siempre hay otra nota que tocar, otra vida que tocar, otro sueño que perseguir. Toqué. 3 minutos de música que capturaban todo: el dolor de perder a mi padre, la rabia de ver su trabajo robado, la determinación de reclamarlo y finalmente la alegría de convertir pérdida en legado. Cuando la última nota se desvaneció, el aplauso fue atronador. Pero más que el aplauso, vi rostros, lágrimas en los ojos de empleados que habían estado allí desde el principio. Sonrisas de nuevos colaboradores, descubriendo por qué este lugar era especial. Y en la parte de atrás, Ismael Duarte limpiándose discretamente los ojos. Después del evento, Ismael se me acercó. «Tu padre era el soñador», dijo en voz baja. «Pero tú eres la constructora. Tomaste sus sueños y los hiciste realidad». Con ayuda, corregí. Mucha ayuda. La mejor parte de liderar es saber cuándo pedir ayuda. Hizo una pausa. «Hay algo que nunca te dije. La noche antes de que tu padre, antes de su último día, me llamó. Quería reconciliarse. Dijo que la empresa no importaba tanto como nuestra amistad. Su voz se quebró. Le dije que llamara al día siguiente, que estaba ocupado. Ese día nunca llegó. Él habría perdonado», dije suavemente. «Lo sé, pero yo aún no puedo perdonarme». Me miró directamente. «Por eso doné el 60% de mis acciones a la Fundación Romero para Innovación Social. Por eso estoy estableciendo un fondo de 200 millones para proyectos que tu padre habría amado. No borra lo que hice, pero quizás, de alguna forma pequeña, honra quien él fue». No sabía qué decir. Finalmente, simplemente lo abracé. A veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esa noche, mi abuela y yo nos sentamos en el balcón como habíamos hecho 1000 veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. «Abuela», dije suavemente, «es hora». Ella supo inmediatamente a qué me refería. Habíamos hablado de esto durante meses. El apartamento era demasiado pequeño, los escalones demasiado empinados para sus rodillas de 78 años. «Me gusta este lugar», protestó débilmente, «y siempre lo amaremos. Pero hay un lugar mejor esperando, con elevador, con vistas más amplias, con espacio para un estudio de música apropiado donde puedas enseñar a vecinos. Enseñar, has pasado 10 años guardando conocimiento. Es hora de compartirlo». Sus ojos se iluminaron de la manera que solo pasaba cuando hablaba de música. «Siempre quise enseñar a niños que no podían pagar lecciones. Entonces, hagámoslo oficial. La Escuela de Música Marcela Romero. Clases gratuitas para cualquier niño que quiera aprender». Ella lloró. Yo lloré, y en ese momento sentí el círculo completarse. De mi abuela enseñando a mi padre enseñándome, a mí creando espacio para que ella enseñara a la próxima generación. Las luces de la ciudad brillaban bajo nosotras, y por primera vez en 5 años no las vi como un campo de batalla. Las vi como un lienzo, un espacio lleno de potencial, esperando la próxima nota. 10 años después de entrar a esa sala de juntas, me encuentro en un lugar que nunca imaginé: contentamiento. No el tipo de contentamiento que viene de la complacencia, sino el que viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer. Romero Tech
Ya no es solo una empresa, es un movimiento. Aurora se usa en 127 países. 340 millones de personas han accedido a educación, salud o recursos económicos a través de nuestras plataformas. Pero más allá de los números, están las historias. Como Mateo, aquel niño de 10 años en nuestra primera demostración, que ahora tiene 22 y trabaja como ingeniero junior en nuestro equipo de desarrollo. Quiero crear cosas que ayuden a niños como yo, me dijo cuando lo contraté. El círculo completo. Como Patricia, quien pasó de ser mi asistente escéptica a vicepresidenta de operaciones, liderando nuestra expansión en África con la ferocidad de alguien que finalmente encontró una causa que vale la pena. Como Adrián Duarte, quien transformó las operaciones latinoamericanas en nuestro departamento más innovador, probando que la redención no es solo posible, es poderosa. La Escuela de Música Marcela Romero se ha expandido a 15 ciudades. Mi abuela, ahora de 88 años, aún enseña 2 veces por semana. Sus estudiantes la llaman Abuela Marcela y ella los ama a todos como nietos. ¿Sabes qué es lo mejor de enseñar?, me dijo la semana pasada, viendo a un niño de 7 años luchar con su primera escala. No es ver talento, es ver transformación. Ver a un niño descubrir que puede crear belleza, eso nunca envejece. Hernán Montiel se jubiló finalmente el año pasado, pero solo después de entrenar a su reemplazo personalmente. Alguien necesita recordar, insistió. Alguien necesita contar las historias. Ahora escribe un libro sobre la historia de Romero Tech. No la versión corporativa sanitizada, sino la verdadera, con todas sus fallas y triunfos. Ismael Duarte falleció hace 3 años. En sus últimos meses pasamos mucho tiempo juntos. Me contó historias de mi padre que nunca había escuchado. Momentos de brillantez, pero también de duda. Era humano, me recordó Ismael. Brillante pero humano. No lo conviertas en un santo. Hónralo como el hombre complejo que fue. En su funeral toqué mi violín. La melodía de mi padre, completa ahora con todos los movimientos que había añadido a lo largo de los años. Adrián lloró abiertamente. Regina Costa, quien había regresado para el servicio, se acercó después. Nunca entendí lo que tu padre intentaba construir, admitió. Pensé que los negocios eran solo números. Estaba equivocada. Lamento no haberlo visto mientras él aún vivía. Él habría apreciado que finalmente lo ves. Hoy es el 10º aniversario de mi entrada a Romero Tech. No hay evento corporativo grande. En su lugar, estoy de vuelta donde empezó todo. En una esquina de calle, en el distrito financiero, con mi violín. La gente pasa apurada, absorta en sus teléfonos, sus reuniones, sus vidas. La mayoría no se detiene. Algunos dejan monedas en mi estuche abierto, sin darse cuenta de quién soy. Pero algunos se detienen y escuchan. Y en sus rostros veo lo que vi en el espejo hace 10 años. Hambre por algo más allá de éxito o dinero o poder. Hambre por propósito. Cuando termino, un niño pequeño se acerca tímidamente. Tiene unos 8 años, la edad que yo tenía cuando perdí a mi padre. Eso fue hermoso, dice. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Me arrodillo a su nivel. Mi abuela me enseñó, y mi padre me enseñó que la música no es solo sonido, es una forma de cambiar el mundo. Sus ojos se iluminan con ese brillo inconfundible de curiosidad. ¿Yo podría aprender? ¿Quieres? Saco una tarjeta de mi bolsillo. Esta es la dirección de una escuela de música gratuita. Dile a la maestra que Valentina te envió. Él toma la tarjeta con cuidado como si fuera un tesoro. Y para él lo es. Es una puerta abriéndose, un futuro expandiéndose, un sueño comenzando. Más tarde de vuelta en mi oficina, más grande ahora, con ventanas que dan a toda la ciudad, reviso emails, propuestas de expansión, solicitudes de asociación, invitaciones para conferencias y premios. Los ignoro todos y abro un documento en blanco. Comienzo a escribir.
Querido papá, hoy hace 10 años que comencé este viaje. 10 años desde que caminé hacia la empresa que te fue robada con nada más que tu memoria y un plan medio formado. Si pudieras verla ahora. No solo la empresa, sino lo que se ha convertido. Un faro demostrando que es posible construir algo rentable y significativo, que puedes tener éxito sin sacrificar alma. Pero más que la empresa, desearía que pudieras ver a las personas. Los Mateos del mundo que descubrieron su potencial, las abuelas que encontraron propósito en enseñar, los Adrianes que descubrieron redención. Y desearía que pudieras ver a mamá, quien ahora tiene 88 y aún cree que puede cambiar el mundo una lección de música a la vez. Tu madre es imparable, papá. Siempre lo fue. En cuanto a mí, encontré algo que no sabía que estaba buscando. No solo justicia o éxito o validación, encontré paz. La paz de saber que tu vida significó algo, que tus sueños no murieron contigo, que la semilla que plantaste creció en un bosque completo. Te extraño cada día, pero ya no me duele de la manera que solía hacerlo. Ahora es un dolor dulce, el tipo que te recuerda que amaste profundamente y fuiste amado profundamente. Gracias por enseñarme violín, gracias por enseñarme a soñar. Gracias por mostrarme que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuántas vidas tocas, cuántos corazones cambias, cuánto bien dejas atrás. Continúo tu sinfonía, papá, y suena hermosa. Con todo mi amor, tu pequeña violinista. Guardo el documento, pero no lo envío. No hay a dónde enviarlo, pero escribirlo es suficiente. Esa noche, hay una pequeña reunión en mi apartamento. Gabriel, Camila, Patricia, Adrián y algunos otros. No estamos celebrando nada específico, solo estando juntos. ¿Recuerdan cuando pensaban que era una niña loca con un violín? Pregunto, levantando mi copa de vino. Para ser justos, dice Patricia con una sonrisa, eras un poco loca. ¿Era? Bromea Camila. Pasado, reímos. El tipo de risa que viene de años de luchar juntos, sangrar juntos, triunfar juntos. ¿A qué brindamos?, pregunta Gabriel. Pienso por un momento. A los soñadores. Los que ven lo que podría ser y se niegan a aceptar lo que es. A los que construyen puentes donde otros ven abismos. Y a los que entienden que el verdadero legado no es lo que dejas, sino lo que inspiras a otros a crear. A los soñadores, repiten todos. Bebemos, y en ese momento siento a mi padre cerca, no como pérdida o ausencia, sino como presencia, en cada decisión que tomo, en cada vida que tocamos, en cada nota que toco. Más tarde, sola en mi balcón, saco mi violín una última vez. La ciudad brilla debajo, millones de luces representando millones de historias, cada una importante, cada una parte de algo más grande. Toqué. No para audiencia, no para propósito, solo porque la música necesita ser tocada. Porque algunas cosas se hacen no por razón, sino por amor. La melodía flota sobre la ciudad, llevada por la brisa nocturna. Es la canción de mi padre, pero también es mía ahora. Nuestras voces entrelazadas en armonía a través del tiempo. Cuando termino, bajo el violín y miro las estrellas. En algún lugar allá arriba imagino a mi padre sonriendo, no porque vengué su memoria o reclamé su empresa o construí un imperio, sino porque tomé su dolor y lo convertí en propósito, su pérdida en legado, su sueño inacabado en sinfonía completa. Y eso, finalmente, es suficiente. La brisa trae el sonido de la ciudad, bocinas, risas distantes, el rumor constante de millones de vidas siendo vividas. Me recuerda que mañana habrá nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevos sueños por perseguir. Pero esta noche simplemente estoy aquí, una mujer de 28 años con un violín y una historia que comenzó con pérdida pero terminó con esperanza. Me pongo de pie,
guardando el violín en su estuche con el cuidado de quien conoce el valor de las cosas que perduran. Antes de entrar, echo un último vistazo a la ciudad. Lo logramos, papá. Susurro al viento. Cambiamos la canción. Y en el silencio que sigue, casi puedo escuchar su respuesta. Siempre supe que lo harías, mi pequeña violinista. Siempre lo supe. Cierro la puerta del balcón, pero la música permanece. En el aire, en mi corazón, en cada vida que Aurora ha tocado y seguirá tocando. Porque algunas sinfonías nunca terminan realmente. Solo evolucionan, crecen, se transforman en algo más hermoso de lo que el compositor original pudo imaginar. Y esa, decido mientras apago las luces, es la forma más perfecta de honrar un legado. No preservándolo en ámbar, sino dejándolo vivir, respirar y convertirse en algo nuevo, algo eterno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo video. Una madre soltera humillada por empresarios hasta que revela su PhD del MIT y les arrebata 5.2 billones. Te dejará sin palabras. Nos vemos allí.